Es un gusto una vez más, hermanos, estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 1 de la carta a los Efesios, de los versos del 7 al 14. Efesios 1, del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Detengámonos ahí. En esta breve sección nos encontramos cara a cara con tres de las concepciones más grandes de la fe cristiana. La primera de ellas es la concepción más bien de la liberación. La palabra original en griego que el apóstol Pablo usa en esta carta es la palabra apolitrosis. Viene del verbo litrum, que quiere decir redimir. Es la palabra que se usa para redimir a un prisionero de guerra o a un esclavo, o del continuo rescate que Dios otorga a su pueblo en tiempos de prueba. Cada caso, la concepción es la liberación de una persona de una condición de la que ella misma es incapaz de liberarse o de un castigo que no habría podido evitar de ninguna manera. A eso se refiere la palabra apolitrosis, redención. Así que en primer lugar, Pablo dice que Dios nos ha libertado a los seres humanos, a las personas, de una situación de la que no nos habríamos podido nunca libertar a nosotros mismos. Precisamente eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Cristo vino al mundo, la humanidad entera estaba agobiada por el sentimiento de su propia impotencia. La humanidad sabía que estaba viviendo una vida totalmente desquiciada y también que era impotente para hacer ninguna otra cosa. Hay un filósofo antiguo llamado Séneca. Él decía que la humanidad está llena de un sentimiento de frustración irremediable. Los hombres, decía él, eran abrumadoramente conscientes de su incapacidad en las cosas necesarias. Decía de sí mismo que era un homo non tolerabilis, en latín, que significaría en español que las personas son inaguantables. Los hombres, decía él, son una especie que vive en desesperación. Aman sus vicios y al mismo tiempo odian esos vicios. Los pensadores más grandes del mundo pagano sabían que estaban en la garra de algo de lo que no eran capaces de liberarse a sí mismos. Necesitaban liberación. Fue precisamente esa liberación la que trajo Jesucristo y sigue siendo verdad que Él puede liberar a las personas de la esclavitud a las cosas que las atraen y que las repelen al mismo tiempo, de la que no se pueden librar a sí mismas. Para decirlo más sencillamente, Jesús todavía puede hacer que los malos se conviertan en buenos cuando Él entra en el corazón. Segundo, aparte de la palabra redención, el apóstol usa la palabra perdón. El mundo antiguo estaba asediado por el sentimiento de pecado. Bien se podría decir que todo el Antiguo Testamento es un desarrollo de aquella frase: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Las personas eran conscientes de su propia culpabilidad y vivían en constante terror de su Dios o de sus dioses. Una vez que una persona en la antigua Grecia, una vez que una persona había hecho algo malo, ellos tenían esta creencia de que Némesis, una de sus diosas, una de sus espíritus, ¿no?, estaba tras sus talones para que el castigo que se merecía aquella persona que había obrado mal, Némesis se lo hacía efectivo. Si había una cosa que la gente conociera, era el sentimiento de pecado y el sentimiento de miedo a Dios. Jesús cambió todo eso. Enseñó no a odiar a Dios, sino a amar a Dios. Porque Jesús vino al mundo, las personas, aún en su pecado, descubrieron el amor de Dios. Tercero,
Él usa la palabra sabiduría y prudencia. Las dos palabras en griego son sofía, sabiduría, y phronesis, prudencia. Los griegos escribieron mucho sobre estas dos palabras. Si una persona tenía ambas cosas, sabiduría y prudencia, estaba perfectamente equipada para la vida. En otras palabras, phronesis es el sentido práctico que permite a las personas enfrentarse con los problemas prácticos de la vida diaria y resolverlos. Pablo afirmó que Jesús nos trajo sofía. Todos sabemos, como creyentes que somos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jesucristo trajo esa clase de temor. No terror ni miedo, sino que el temor reverencial, el temor de respeto hacia Dios. El temor que trae a alguien que es superior a uno, infinitamente superior a uno. Y esa clase de sabiduría es la que te permite vivir. El temor a Dios es lo que te permite vivir. Así que Pablo afirma que Jesús nos trajo sofía, trajo el conocimiento que solamente Dios da a consecuencia de temerle y obedecerle. Dios da un conocimiento particular al que la Biblia llama sabiduría. Hay otra clase de personas que no aspiran necesariamente a ser sabios, sino que aspiran a saber vivir, a saber hacer lo que es correcto. A eso se refiere phronesis. A la luz de los dones que Dios nos da por medio de Cristo, vemos de que ambas cosas necesitamos. Cristo nos trae la solución de los problemas, tanto los problemas de la eternidad como los problemas en el tiempo, los problemas que tenemos hoy. Versos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este punto, cuando Pablo se enfrenta de veras con su tema a tratar. Dice, como la traducción de Reina Valera, que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El Nuevo Testamento usa la palabra misterio en un sentido muy particular, muy especial. No es, en ese sentido, no es que sea algo misterioso, en el sentido de que sea difícil de entender, sino más bien misterio, según lo usa el apóstol Pablo, significa que algo ha sido mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero que ahora ha sido revelado. De esa manera es que usa el apóstol Pablo la palabra misterio. Aunque sigue siendo incomprensible para los que no han sido iniciados en su significado, quizás para ilustrar esto necesitamos un ejemplo. Supongamos que a uno que no sabe absolutamente nada del cristianismo es invitada esa persona a un culto en el que hay la Santa Cena. Para esa persona que no sabe absolutamente nada de la fe cristiana, el hacer la Santa Cena, lo que uno hace ahí, le sería un completo misterio. No se enteraría ni lo más mínimo de lo que está teniendo lugar. Pero para el que conoce la historia y sabe el significado de la última cena, todo el culto tiene un significado que está totalmente claro. Así que en el sentido del Nuevo Testamento, un misterio es algo que está oculto para los no creyentes, pero claro para los cristianos. ¿Cuál era para Pablo el misterio de la voluntad de Dios? Que el evangelio era también para los gentiles. Ese es el gran misterio, que ahora nos es revelado. Dios ha revelado en Jesús que su amor y cuidado, su gracia y misericordia no son solamente para los judíos, sino que para todo el mundo, para toda aquella persona que esté dispuesta a rendir su vida a Jesucristo y creer en Él como Señor y Salvador. En este punto, Pablo presenta
junta en una sola frase todo su pensamiento. Había división entre la naturaleza animal y la naturaleza humana, entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros. Por todo el mundo hay tensión y lucha. Jesús vino al mundo para borrar las divisiones que hay entre ricos y pobres, las divisiones que hay entre ser judío o ser gentil, las divisiones que hay entre ser hombre o ser mujer. Cristo vino para borrar todas esas divisiones. Ese era para Pablo el secreto de Dios. Era el propósito de Dios, que todos los cabos y los elementos sueltos que están en guerra en este mundo fueran unidos en Jesucristo. Y aquí pues tenemos otro pensamiento tremendo. Pablo dice que toda la historia ha sido el desarrollo de ese proceso. Dice que a través de todas las edades ha habido una ordenación y una administración de cosas para que en este día se produjera la unidad. La palabra que usa Pablo para esta preparación es oikonomía. Es una palabra griega, oikonomía, de donde se deriva nuestra palabra en español, economía. Oikonomía quiere decir literalmente la administración de la casa. El oikónomos era el mayordomo que estaba a cargo de que los asuntos de la familia fueran bien. Los cristianos estamos convencidos de que la historia es el desarrollo de la voluntad de Dios. Para nosotros los creyentes, ¿eso qué es? Eso es lo que es la historia. El desarrollo de la voluntad de Dios. Ahora, eso no es ni mucho menos lo que piensan todos los historiadores y filósofos. Para ellos no es así. Así es que resulta que estamos viviendo en una edad en la que la gente ha perdido la fe en que el mundo tenga sentido. Pero los cristianos creemos y estamos convencidos de que en este mundo se está desarrollando el propósito de Dios. Y Pablo estaba convencido de que ese propósito es que un día todas las cosas y todas las personas formaran una familia en Cristo. Según Pablo, ese misterio no se intuyó hasta que vino Jesús. Y ahora la gran tarea de la iglesia consiste en desarrollar el propósito de unidad que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Él desea que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Versículos del 11 al 14. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos da Pablo el primer ejemplo de la unidad que trajo Cristo. Cuando habla de nosotros, quiere decir su propia nación, los judíos. Cuando habla de vosotros, quiere decir los gentiles a los que se dirige en esta carta. Y cuando en la última frase dice nosotros, está pensando en los judíos y los gentiles juntos. En primer lugar, Pablo habla a los judíos. A ellos también se les había asignado una porción en el plan de Dios. Fueron los primeros en creer en la venida del ungido de Dios. A lo largo de toda su historia, habían esperado y anhelado al Mesías. Su porción en el esquema de las cosas fue el ser la nación de la que habría de venir el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. El gran economista Adam Smith sostenía que todo el propósito de la vida se basaba
en lo que él llamaba el reparto del trabajo. Quería decir que la vida solo puede proseguir cuando cada persona tiene un trabajo y lo cumple. Y cuando los resultados de todos los trabajos se relacionan y forman, decía él, un acervo común. El zapatero hace zapatos. El panadero cuece el pan. El sastre hace ropa. Cada uno tiene su propio trabajo y cada uno se dedica a lo suyo. Y cuando cada uno cumple su trabajo eficazmente, se produce una situación, decía él, de bienestar para toda la comunidad. Lo que es verdad de las personas también lo es de las naciones. Cada nación tiene su parte en el orden de Dios. Los griegos enseñaron lo que es la belleza del pensamiento y de la forma. Los romanos enseñaron la ley y la ciencia del gobierno y de la administración. Los judíos enseñaron la religión. Los judíos fueron el pueblo preparado especialmente para que de ellos viniera el Mesías de Dios. Eso no es decir que Dios no preparará también a los otros pueblos. Dios había estado preparando a personas y a naciones en todo el mundo para que sus mentes estuvieran dispuestas para recibir el mensaje del Evangelio cuando llegara a ellos. Pero el gran privilegio de la nación judía fue que fueron los primeros en esperar la venida al mundo del ungido de Dios. A continuación, Pablo se vuelve hacia los gentiles y ve dos etapas en su desarrollo. Primero, recibieron la palabra de Dios. Los predicadores cristianos les trajeron el mensaje del Evangelio. Esa palabra era dos cosas. Primera, era la palabra de la verdad. Porque eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la palabra de Dios, es la palabra de la verdad. Les trajo la verdad acerca de Dios. Les trajo la verdad acerca de lo que es el mundo. Les trajo la verdad acerca de sí mismo. Solo el Evangelio hace eso. Solamente la palabra de Dios hace eso. Te trae la verdad de quién es Dios, quién eres tú y quién es el mundo en el que vives. Segundo, aquella palabra no solo era una palabra de la verdad, sino que también era una buena noticia. Una buena noticia. Y eso es lo que significa la palabra evangelio. Una buena noticia. Y era buena porque era el mensaje del amor y la gracia de Dios para quien quisiera aceptarlo, para quien quisiera recibirlo. Por esa razón, dice el apóstol, fueron sellados con el Espíritu Santo. En el mundo antiguo y en nuestro tiempo también, cuando se enviaba algún saco, cajón, paquete, se lacraba con un sello, se le ponía un sello para indicar de dónde procedía y a quién pertenecía. El Espíritu Santo es el sello que muestra la voluntad de Dios y nos capacita para cumplirla. Déjenme repetir esto, porque esto es un pensamiento muy importante. El Espíritu Santo al mismo tiempo nos muestra la voluntad de Dios y nos capacita para cumplirla. Aquí Pablo dice una gran verdad acerca del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra griega de la que deriva la española arras es la palabra arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación se hacía en firme. Es similar a lo que acá en los Estados Unidos, cuando se hace algún tipo de compra grande, nos piden que demos un down payment, o algunos le llaman un entre, que es un primer pago que le asegura al vendedor de que haremos los demás pagos. De lo contrario, aquello se pierde. Pero el down payment
asegura pues al comerciante que el comprador está firme y que va a pagar todo lo demás. De ahí que el down payment o el arrabón o las arras son esa garantía de que la operación estaba firme. Se han conservado muchos documentos comerciales griegos en los que aparece esa palabra. Por ejemplo, una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como arrabón. Recibe una cierta cantidad de dinero como arrabón. Quien le compró la vaca, al darle aquella porción del pago total, le está diciendo, te voy a pagar el resto por la vaca que me vendes. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de la bendición del cielo y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo es y hace en nosotros. Esa experiencia que tenemos es un adelanto de la bendición que habremos de tener después, la bendición total. Las experiencias, mis hermanos, más elevadas de paz y gozo cristiano que se pueden disfrutar en este mundo no son más que las primicias, no son más que el arrabón, no son más que las arras del adelanto del gozo y de la paz a la que entraremos un día. Es como si Dios nos hubiera dado lo bastante para aguzarnos el apetito para más y suficiente para asegurarnos que algún día nos lo dará todo. Nos dará todas sus promesas, serán cumplidas. Eso es lo que nuestro Dios hará. Él nos asegura que un día nos dará todo. Que Dios les bendiga, hermanos.